saludo para cada uno de ustedes que están con nosotros nuevamente reunidos en esta iglesia por las casas. La palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y cuanto más vemos que aquel día, o sea, el día del Señor, se acerca. Por eso es una bendición que usted y yo tomemos el tiempo, usted para escuchar palabra y yo para disponerme que el Espíritu Santo me use para llevar una palabra de Dios a su vida en esta iglesia por las casas. Ahí reunidos como están en casa, queremos continuar hablando del perfecto mensaje de Cristo sobre el reino de los cielos. De eso empezamos a hablar. Vimos que el número 7 es un número de perfección, un número de integridad, un número de significado espiritual que tiene para los judíos y para nosotros en la palabra de Dios. Vimos en la reunión anterior que se menciona 737 veces ese número solo en la Biblia. Imagínense cómo es de importante. Y por eso retomamos el perfecto mensaje de Cristo, porque 7 es número de perfección. Y el Señor Jesucristo utilizó este número para dar muchas ilustraciones, muchas enseñanzas. Y nos fuimos a Mateo capítulo 13, que es la porción que nos tiene ocupados, y vimos que ahí tiene 7 parábolas donde nos habla del reino de los cielos. Ahora veamos a través de la palabra del Señor cuáles son los obstáculos para el crecimiento del reino de los cielos. Los obstáculos al crecimiento del reino. Ahí en su Biblia, Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, dice de la manera siguiente: le refirió Jesús otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea, les dice él, que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Si usted se da cuenta, la parábola nos está contando una historia de aquí de la tierra, de que al sembrar un hombre en su campo sembró semilla de trigo, pero la cizaña no necesita ser sembrada, se produce, ya nace. Y dice que de repente cuando vieron, apareció la cizaña y le dijeron al padre de familia, o sea, al dueño, al que sembró, le dice: ¿que acaso no sembraste buena semilla? Claro que sí, le dice. ¿Y de dónde salió la cizaña? Le dice: esa no la sembramos nosotros. Un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Y le dicen aquellos: ¿quieres que arranquemos entonces esa cizaña? Y él les dice: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Ya le vamos a explicar un poquito acerca de eso. Hay obstáculos para que el crecimiento del reino de los cielos se haga productivo en los corazones. Vimos en nuestra reunión anterior que hay 4 tipos de terreno en donde la semilla, que es la palabra de Dios, se siembra. Terrenos endurecidos como el junto al camino, terrenos llenos de piedra como el creyente superficial, hay terrenos espinosos donde los afanes ahogan, y hay buenos terrenos. Pero ¿sabe usted que no solo hay problema para sembrar la semilla de la palabra de Dios porque haya diferentes terrenos, sino porque hay un enemigo que pone obstáculos para que la palabra que se siembra del reino de los cielos, la palabra de Dios, crezca en los corazones? Fíjese que aquí nos da 2 parábolas, y ya vamos a ver la otra. La primera es la parábola del trigo y la cizaña, que nos explican cómo son los obstáculos al crecimiento del reino de los cielos.
¿Por qué es que tanto se predica y la gente oye y dice es que a mí me gusta la palabra, es que yo soy simpatizante del evangelio, me gusta ir, pero nunca hace un compromiso con Dios? Es que mire, aquí en estas dos parábolas que vamos a ver a esta hora, siempre en Mateo 13, el Señor Jesús nos advierte a través de estas parábolas que habrá una oposición satánica para que el reino de los cielos se desarrolle en cada corazón. Y en esta parábola nos da esa enseñanza. Primero nos habla que el padre de familia habla que Jesucristo es el dueño del mundo. Amén. Él es el dueño del mundo, lo compró con su sangre, él estaba al inicio. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí donde dice creó Dios, habla de los dioses, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creó los cielos y la tierra. Ahí estaba Jesús, ahí estaba el Hijo de Dios, solo que se humanizó ahí en el pesebre. Pero Él es el dueño del mundo y sabe que Dios tiene un plan para establecer su reino por todas partes. Nosotros solo somos embajadores del reino del Señor Jesucristo, los que predicamos la palabra. ¿Y quiénes debemos de predicarla? Todos aquellos que hemos abierto nuestro corazón al Señor Jesús para que Él sea Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, nosotros que hemos recibido esta palabra, dice Mateo capítulo 28, que debemos de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra misión. Pero hay una advertencia. El Señor a través de esta parábola dice que hay un enemigo, hay un adversario que se opone. Ahí habla de cómo dice que los siervos, dice que el Señor Jesucristo les dice el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué hombre siembra buena semilla si no es Dios? A través de su palabra, a través de la predicación, a través de estos mensajes que quiere sembrar buena semilla en los campos, en los terrenos, en tu corazón, querido amigo, querido hermano. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero dice que mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Nadie vio cómo el enemigo entró. ¿Sabe que así hay personas? La peor batalla que se tiene cuando uno recibe al Señor es creer que lo que uno ha hecho es malo. Hay gente que después de dar su corazón a Cristo dijo, híjole, ¿qué hice? Y el enemigo te comienza a minar, te comienza a decir, no vas a poder, no lo vas a lograr, no vas a aguantar. Es que no es en tus fuerzas ni en las mías, es en las fuerzas del Señor. Y la cizaña viene como un pensamiento negativo, como un sentimiento negativo, como cuando los amigos te dejan. Esa fue mi experiencia. Cuando yo andaba en el mundo decía tener muchas amistades. Me acuerdo que tenía una amiga que yo la consideraba mi íntima amiga. Y yo recibí al Señor un día sábado, un 1 de agosto, ahí en Templo Betel. Y me acuerdo que el día lunes que íbamos a entrenar, yo entrenaba con ella en el estadio. Y cuando iba llegando, me acuerdo que iba y me dijo, detente, me dijo. No te me acerques, me dijo. Hey, ¿qué pasó? Le digo, ya te hiciste de esas, ya no me hables, me dijo. Mire cómo el enemigo utilizó a la disque era mi buena amiga a detenerme y desde ahí nunca más me volvió a hablar. ¿Qué pecado cometí yo? Haberme hecho evangélica. Pero ¿sabes qué? No me arrepiento del evangelio porque es poder de Dios para salvación. La cizaña viene, el mal pensamiento viene, las oposiciones vienen. A veces en la misma casa nos dice, y es evangélica. No importa, no importa el enemigo, el adversario se opone, es obstáculos al crecimiento del reino de los cielos. Pero depende de ti, hermano, depende de ti, amigo, que te diga, mire, yo sé en quién he creído. Y como decía el apóstol, y sé que es poderoso para ayudarme, para sacarme. Job también lo dijo. Yo sé también en quién he creído. Y aunque él me matare, decía, en él esperaré. Qué bueno cuando tenemos convicción de parte del Señor. Así es de que vienen los trabajadores. A veces nosotros los predicadores nos sentimos tristes porque predicamos y predicamos. La gente oye, pero no quiere atender la palabra de Dios. Porque el adversario siempre trabaja para estorbar la extensión del reino y estropear que el trigo, o sea la buena semilla, crezca.
¿Sabe que vinieron ahí según la parábola? Y dice el versículo 28 que cuando el Señor le dijo que un enemigo había hecho esto, dice que los sembradores le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos esa cizaña? Dan ganas, hermanos, dan ganas de decir: no, hombre, déjenlos que se arruinen, como dijo el papá de un evangelista cuando él predicaba allá por los años 79 y 80, me acuerdo yo, había muchas campañas evangelísticas en medio de la guerra civil de nuestro país, y me acuerdo que estaba este evangelista predicando y su papá estaba en la plataforma con él, y después que terminó el mensaje dijo hacer el llamado, y el llamado: venga, abra su corazón a Cristo. Y aquel hombre ungido, lleno de poder, y el viejito, el papá de él, se sintió desesperado, se acercó, le quitó el micrófono en público y le dijo: ay, déjalo que le vaya mal a todo esto. Él se lo dijo en otra palabra. Él se aburrió, como quien dice: sí, se lo pierde usted. Pero sabe, nosotros seguimos insistiendo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso dice que cuando ellos les dijeron que ¿quieres que arranquemos la cizaña? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y le voy a explicar por qué. El trigo es una planta que crece muy bonita, y la cizaña es otra planta que se parece al trigo, se parecen en las hojas, incluso la cizaña es más alta que el trigo. ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Porque al ir a arrancarla puede ser que hubieran arrancado una plantita de trigo los trabajadores de este padre de familia. Por eso le dijo: no, déjenla que crezcan juntos. ¿Por qué? Porque al final se conoce el trigo, porque el trigo da fruto, en cambio la cizaña no da fruto. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión: por sus frutos los conoceréis. Nosotros vamos a predicar. De usted, querido hermano, es la decisión si va a ser trigo o va a ser cizaña. Ese es un obstáculo al crecimiento del reino de los cielos. Ahí mismo en San Mateo capítulo 13 tenemos del versículo 47 al 50, si usted me permite leerlo. Hay otra parábola de las 7 que el Señor Jesús puso aquí como su perfecto mensaje referente al reino de los cielos. Y ahora, hablando acerca de los obstáculos al crecimiento del reino, pone la parábola de la red. Dice el versículo 47, vamos a leer hasta el 50. Asimismo dice: el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, dice que la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. ¿Y qué dijo el Señor? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Le recuerdo que una parábola es una comparación o semejanza, es una historia terrenal con un significado celestial. El Señor está hablando ahí de los pescadores. Entonces, predicar, dice el Señor, es como arrojar una gran red al mar. Las personas que tienen la experiencia de pescar, hay diferentes herramientas para pescar, hay cañas, hay arpones, hay redes. Pero con una caña de pescar usted saca un pez a la vez. Con un arpón usted caza un pez grande a la vez, pero con una red la tira y usted saca muchos peces. Pero ahí viene todo, hasta los zapatos que están tirados en medio del mar. Dice que así es el reino de los cielos. Dice que es como un hombre que arroja una gran red al mar, y ahí se encuentran, dice, de toda clase de peces. Así dice la palabra. Recoge toda clase de peces. Pero ¿qué sucede? Una vez llena, dice, la red, la sacan a la orilla, y ya sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo tiran. Si viene un pez venenoso, no lo van a recoger. Si viene un pez muerto, lo van a tirar los pescadores. Pero si viene un buen pez, lo van a echar en cestas y ahí lo van a recoger. Entonces, predicar es así como una gran red tirada al mar. Ahí se halla peces de toda clase de especies, buenas y también especies malas. Así es la iglesia, mis queridos hermanos y amigos.
Por eso no debemos de poner la mirada en la gente. ¿Sabe que hay gente que dice, yo no voy a ir porque ahí va fulano? Ay, yo no quiero ser como un mengano. ¿Por qué pones tu mirada en las cosas de abajo si tu mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba, donde está Dios? Él es el parámetro perfecto que podemos tener. ¿Sabe que eso se convierte en otro obstáculo para que el reino de los cielos crezca? Porque hay personas que llegan a la iglesia que no están convertidas, sino que solo son simpatizantes del evangelio, que dan mal testimonio fuera, y por esas personas nos juzgan a los demás. Pero amado hermano, yo te reto a ti, que si tú realmente eres un buen pez, si tú realmente eres trigo, si tú realmente eres buen terreno, yo te reto a ti a que des buen testimonio. Tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de conducirte, tu manera de relacionarte con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, de testimonio de lo que haces. Este día precisamente estábamos mi esposo y yo comiendo en un lugar y llega una chica y quizás tiene días de vernos y nos dice, yo quiero hacerle una pregunta, dice. Y yo dije, quizás me va a preguntar la hora o no sé, ¿verdad? O cuántos años tengo, quizás me mira muy cipota, no sé. Y dice, ¿por qué ustedes son tan amables? Dice. Yo me quedé asustada y solo se me vino y le digo, es que tenemos a Dios en el corazón, le dije. Ya decía yo, dijo, es que mire, hay gente que viene tan golpeante, tan pedante con nosotros los meseros, dice, pero ustedes siempre que los vemos venir, mire, pregúnteme quién era, yo no sé, más ahora con la mascarilla no sabemos ni quién es, pero nos conocía, sabía que frecuentamos ese lugar, y dice, y ustedes siempre piden las cosas por favor. Mire, y qué lindo fue que después nos dice, ¿a dónde van? Y a nosotros les dijimos, bueno, vamos a Iglesia Josué, somos pastores. Ah, dice, a tal iglesia, dijo, porque yo me congrego, ¿sabe que se congrega en otra iglesia Josué? Y mire qué lindo que podemos dar testimonio, pero ¿qué tal si después averigua que somos pastores y le dijimos, ¿y por qué no me trajo esto? Sabe que nosotros vamos a darnos a conocer si somos trigo, si somos cizaña, si somos buen pez, si somos mal pez, si tenemos bueno o mal terreno, en la forma en que nosotros nos conduzcamos. A la iglesia puede venir personas verdaderamente convertidas, personas que no han nacido de nuevo, personas que están jugando al evangelio, que se van de la iglesia, van temprano, se van de la iglesia y van a hacer desórdenes, pero que tu mirada no esté puesta aquí en la tierra, que tu mirada esté puesta en el reino de los cielos. Estas parábolas nos enseñan el carácter mixto que tiene la iglesia visible, porque la iglesia visible es lo que vemos, pero por eso dice el Señor que en aquel día ahí van a escoger, y el Señor, lea Mateo 24, dice que va a poner a las ovejas, va a escogitar las ovejas de los cabritos en aquel día, y a las ovejas las pondrá a un lado y los cabritos las pondrá a otro lado, y a las ovejas les dirá, venid benditos de mi Padre, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, y le dirán, bueno, ¿y cuándo hice eso? Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Querido hermano, querida hermana, apreciable amigo, gracias por oír esta palabra, pero la palabra de Dios para ti es que habrán obstáculos para el crecimiento del reino de los cielos, pero quien decide eres tú. ¿Qué clase de creyente vas a ser? Vas a ser trigo. Acuérdate que el trigo y la cizaña se parecen, crecen juntos, incluso la cizaña crece más alta que el trigo. La diferencia es que el trigo da fruto. O vas a ser como aquellos peces, se tira la red, el evangelio no tira la red. Yo no puedo conocer a nadie como predicador, pero al que levanta la mano, al que dice quiero aceptar a Cristo, oramos por él. Es que los cambios los hace el Espíritu Santo. Pero de ti depende qué clase de creyente vas a ser. Un creyente mediocre, un creyente solo convencido o un creyente convertido, que de verdad da fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Esta es la palabra de Dios para ti. Si tú necesitas de verdad nacer de nuevo, te dejo esta oración para que tú la repitas y te invito a que nos escribas para ayudarte, para dirigirte en este nuevo caminar y a que te sigas conectando en esta iglesia por las casas. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe
para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.